En relación a este tema tan apasionante que es la vida de Martí cuando se encuentra recluido ya como preso político y es desterrado a la isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, creo que es necesario precisar algunos detalles que resultan importantes. El primero es que a partir del 10 de octubre de 1868, cuando se inicia la guerra independentista cubana, se inicia también con ello la formación político-ideológica de José Martí. Aquí ya empiezan las primeras huellas en cuanto a la participación de un joven que apenas ha cumplido 15 años y 10 meses de vida y ya empieza a manifestar su identificación con la causa revolucionaria independentista iniciada por Céspedes. Posteriormente, en enero de 1869, es decir, unos meses, 2 meses prácticamente después de iniciar la guerra, aparecen los primeros escritos políticos de José Martí. Aquí es cuando aparece El Diablo Cojuelo, es cuando aparece La Patria Libre, donde tiene su poema Abdala, que empiezan a evidenciar ya una madurez política a pesar de tener todavía 15 años y unos meses. Va a estar próximo a cumplir los 16 años. Ya con 16 años se producen los sucesos del 4 de octubre de 1869, cuando se produce, como ya muchas personas conocen, el registro en casa de Fermín y ocupan la famosa carta a Carlos de Castro y de Castro. Lo que es necesario también precisar es lo siguiente. José Martí no tuvo en su hogar las posibilidades y el apoyo para mantener propaganda o trabajos que él hubiese realizado de carácter patriótico, de carácter político, como ya hablamos anteriormente. Por lo tanto, la casa de Fermín, que era su gran amigo, debe haber sido el escondite escogido por Martí para guardar y salvaguardar algunos de esos documentos. Cuando se produce el registro, no solamente se ocupó la carta famosa, sino se ocuparon otras cartas, 3 cartas se ocuparon, y se ocupó además muestras del Diablo Cojuelo, muestras de La Patria Libre, etc. Esto le permitió a las tropas españolas precisar qué sucedía en cuanto a este joven que no había sido arrestado el 4 de octubre de 1869. Hay un episodio, una carta muy interesante que escribe, se le escribe al capitán general, donde se le explica que hay una carta que evidencia que está escrita por una persona que es un enemigo acérrimo de España. Esa es la carta de Carlos de Castro y de Castro. ¿Qué sucedió? Que a Martí no lo arrestaron. Bueno, aquí hay 2 hipótesis que no han sido comprobadas científicamente, pero están muy cercanas a la verdad. Una es que el celador que produce el arresto, que era la autoridad por entonces, al parecer conocía a Mariano Martí y no quiso complicar a Martí en este grupo y no le dio importancia a las cartas. Esa es una hipótesis. La segunda hipótesis es que el lenguaje de Martí era un lenguaje muy culto ya a pesar de tener esa edad, y cuando él se refiere a su condiscípulo, él lo llama apóstata,
¿Has soñado tú alguna vez con la gloria de los apóstatas? ¿Sabes tú cómo se castigaba en la antigüedad la apostasía? Eso tal vez un celador de muy bajo nivel puede haber pensado que se refería a los apóstoles y no a que apóstata es un sinónimo de traición. Cuando eso llega ya a las autoridades de más alto nivel, digamos al fiscal, ya este se infiere que esta carta está acusando a un miembro del ejército español de traidor, y es cuando se manda a arrestar a Martí. Cualquiera que sean las variantes posibles, lo real es que esa carta ya compromete a Martí directamente contra España. Es decir, no se puede pensar que Martí fue arrestado, que fue un abuso, que fue un extremismo del gobierno español, porque en el Código Penal español, que recientemente yo acabo de investigar, hay un acápite que es por el que juzgan a Martí. Les voy a decir, está en el libro 2 de los delitos contra la seguridad del Estado español, en el capítulo 1, el artículo 42, la regla quinta del Código Penal, identifica, y lo voy a leer textualmente, dice: al que seduzca o invite a traición a un miembro del servicio que esté al servicio de España para que se ponga a las filas enemigas o deserte de sus banderas. ¿Qué quiere decir esto? Que la carta Carlos de Castro y de Castro evidenciaba que él estaba invitando a un miembro del ejército español que ya se había inscrito ahí y era miembro de este cuerpo, a que desertara cuando le dice que se incorpore a los de Mendívil. Por lo tanto, ese Código Penal dice que se castiga este hecho como la pena máxima en cuanto a condena o muerte, así mismo lo dice claro. Por lo tanto, cuando Martí es arrestado y es acusado de infidencia, que es falta de fidelidad a España, aquí aparece un aspecto que es muy importante. Y ese aspecto importante es que lo van a juzgar por este capítulo que acabo de reseñar. Por lo tanto, Martí prácticamente pudo haber sido condenado a muerte. Recordemos que desde el 10 de octubre Cuba estaba en estado de guerra y por lo tanto las medidas de los códigos penales se extreman, y más en un caso como la traición. Bueno, por esta causa Martí es enjuiciado. Todos conocemos la posición de Martí frente al tribunal. Creo que eso lo ayudó al tribunal a convencerse de que estaba frente a una persona joven, pero muy convencida de lo que estaba defendiendo, y sin embargo Martí es condenado a 6 años de prisión y de trabajo forzado. Y uno se pregunta, ¿por qué no lo condenaron a muerte? ¿O lo condenaron a una pena de más años? ¿O lo deportaron a Ceuta? Bueno, aquí entran a jugar otros factores que, aunque tampoco han sido vistos porque la causa de Martí no ha aparecido, sí, por los documentos que aparecen, hay algunas evidencias. La primera, cuando se comete el delito que acusan a Martí, estamos hablando de octubre de 1869, Martí tiene 16 años y 10 meses de edad. El Código Penal español establecía mayores de 18. Por lo tanto, estamos hablando de un joven que comete un delito siendo menor de edad. En el segundo término,
hay un aspecto que es también muy importante, que cuando se produce el juicio 4 meses después, ya cuando Martí en marzo, el 4 de marzo, el 3 de marzo de 1870, que también se cumplieron recientemente 150 años de aquel hecho, ya sí Martí tiene 17, por el cual podía ser juzgado. Es decir, ellos esperaron que Martí cumpliera los 17 años para llevarlo al juicio. Pero en el Código Penal también se establece que hay delitos que, como este, que no llegaron a cometerse. Es decir, son delitos que estuvieron, a pesar de la voluntad del que lo hubiese cometido, prestos a realizarse, pero no llegó a cometerse porque la carta tiene fecha 4 de octubre, es el mismo día del registro, y la carta, por lo tanto, no fue enviada a Carlos de Castro y de Castro. Es decir, no hay delito cometido, hay un delito que está gestándose, pero no ha sido cometido, y el Código Penal español también habla de que esto se tenía en cuenta en el caso de los delitos, aunque esclarecía bien que no se tomaba en cuenta para los actos de traición. Cualquiera que hayan sido los acontecimientos, lo real es que Martí es condenado a 6 años de cárcel y de trabajo forzado, que era la media de las condenas que en esa época se establecían para personas que de una manera o de otra apoyaban el movimiento insurreccional. Ya aquí podemos entonces analizar. Martí entra en prisión el 4 de abril de 1870, también se cumplieron recientemente 150 años, pero bueno, producto de la pandemia no pudimos realmente conmemorar esa fecha como se merecía. Y aquí empiezan las gestiones de la familia para que a Martí le conmuten la pena por un problema familiar. Leonor escribe 2 cartas, ya la segunda tiene efecto evidente, y por otra parte José María Sardá es conocido del padre de José Martí, de Mariano, y también Mariano va a verlo para que influya en Martí. Y aquí es donde se produce entonces la posibilidad de que a Martí le conmuten la pena, y el 26 de septiembre ya Martí es trasladado de 1870 de la cárcel del presidio hacia la cárcel para ser desterrado a la isla de Pino. Y aquí va a empezar entonces ese traslado de Martí, que se va a producir por ferrocarril, que era el ramal que existía en Batabanó, es el que lo lleva para tomar allí el barco que lo va a conducir a la isla de Pino, y en ese mismo día, 13 de octubre de 1870, llega Martí a Isla de Pino.